¿Qué tal, iglesia? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Quisiera pedirle, sea tan amable, de que le diga a la persona que está a su lado, qué bueno que viniste. Dígale, qué bueno que estás aquí, porque estamos en el lugar correcto. Amén. Estamos en el lugar donde Dios ha preparado el lugar y el mensaje correcto para tu vida y para mi vida. Amén. Y como en la mañana, hoy quiero agradecer nuevamente a nuestros pastores la oportunidad que me dan de compartir la palabra en esta mañana. Sé que este mensaje es un mensaje dirigido a la iglesia, y diga conmigo, yo soy la iglesia. Porque cuando Dios trae un mensaje a nuestras vidas, es un mensaje en el que nos exhorta, nos anima, es un mensaje que ha sido preparado en su corazón, porque aquí, como lo mencionaba el pastor Memo, aquí hablamos y mencionamos solamente el evangelio. Somos una iglesia que predicamos el evangelio, que es la palabra de Dios. Amén. Y cuando estaba yo orando, buscando de la presencia de Dios para compartir ese mensaje, yo recibí una palabra de parte de Dios para nuestra congregación. ¿Cuántos dan gracias a Dios que hemos atravesado para este 2025? Qué bendición es empezar un año más. Platicaba yo con la congregación en la mañana diciéndoles que por parte de mi trabajo, mi director me comentaba los primeros días de este mes de enero que uno de sus familiares había fallecido el último día del 2024. ¿Se puede usted imaginar que esa persona seguramente unos días antes amaneció, estuvo pues con la ilusión, como todos nosotros, de pasar a un año más, sin embargo no lo logró? Y qué bueno que tú y yo estamos aquí, ¿verdad? Hoy estamos a 19 de enero y estamos felices de que Dios nos da la oportunidad de empezar un año más. Y yo quiero animarle, iglesia, a que estemos expectantes. Diga conmigo, expectantes. Expectantes de lo que Dios hará en nuestras vidas en este año 2025. El otro día mi esposa me preguntaba, oye, ¿cómo estás? Y yo le decía, estoy expectante. Iglesia, debemos de caminar día a día expectante de lo que Dios hará, de lo nuevo que Dios hará. El 7 de enero que veníamos y escuchábamos una promesa de parte de Dios, que el Señor abrirá nuevos caminos, hará ríos en la soledad. Solamente Dios lo puede hacer en nuestra vida. Y el Señor me daba esta palabra para esta nuestra congregación en Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, que dice de la siguiente manera: Iglesia El Manantial, escucha. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Diga conmigo, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Caminemos este 2025 recordando que Dios nos ama, recordando que no hay nada que nos puede separar de Él, que no hay nada que nos puede separar de su gran amor. Y yo tomo esa palabra para mi vida, para mi familia, y yo creo que este año 2025 Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén.
Así que hay que tomarlo. Solamente hay que estar expectantes. Solamente hay que estar con una actitud de qué es lo nuevo que Dios tiene deparado para mi vida, para mi matrimonio, para mi trabajo, para el área en donde yo me mueva, pudiera ser las finanzas, la economía. Dios tiene cosas buenas para nosotros, amén. Y cuando el pastor Alejandro me comentó que me tocaba compartir la palabra el día de hoy, Dios inmediatamente me dijo cuál era el tema que tenía que compartir. Y me sentí muy bendecido. Buscando en la palabra, el Señor me llevó a Mateo capítulo 4. Si gusta acompañarme, Mateo 24 del versículo 3 al 13. Y si usted está tomando notas, este tema lleva por título: cuidado, no seamos engañados. Diga a la persona que está a su lado: cuidado, no seamos engañados. ¿Y por qué tiene como título esta charla con usted: cuidado, no seamos engañados? Porque la palabra que vamos a leer el día de hoy hace referencia a los tiempos en los que estamos viviendo. Iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos y Jesús ya viene por nosotros. Jesús ya viene por su iglesia. Dice Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 13 de la siguiente manera: y estando él, se hace referencia a Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Iglesia, el día de hoy quiero compartir contigo un tema de parte de Dios, pero es un tema que pudiera sonar a una advertencia, pero aún así las advertencias cuando se nos dan es porque es una advertencia de amor. Es porque el Señor quiere cuidar a su iglesia. Y diga conmigo: yo soy la iglesia. El Señor está al cuidado de nosotros, está al pendiente de nosotros en todo momento. Y por eso es que en su palabra nos dice: mirad que nadie os engañe. Vamos al versículo número 5 que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso significa que mientras que Jesús viene, habrá una serie de acontecimientos o hechos en donde debemos de cuidar que no seamos engañados. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Iglesia, ¿estamos viviendo eso? Dígale a la persona que está a su lado: cuidado, que nadie nos engañe. Estamos viviendo pestes, hambres, reinos contra reinos, nación contra nación, terremotos. 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, diga conmigo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, diga conmigo: falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mire, y le voy a adelantar el final de la película. Este es el final de este tema. Ve el versículo 13. Mas el que persevere, diga: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Iglesia, hoy el Señor nos está diciendo: cuidado, cuidado, iglesia,
que nadie nos engañe mientras que el Señor viene por nosotros, o mientras que tú y yo no vamos a la presencia de Dios. Y Él nos está advirtiendo porque nos ama, porque Él quiere que permanezcamos en Él para que un día estemos en su reino juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle que me he percatado y lo he constatado en varias ocasiones, que estamos viviendo tiempos donde la información llega a nuestras vidas en un segundo. Cualquiera de nosotros que sacamos nuestro dispositivo móvil, nuestra computadora, usted escribe: quiero saber de esta información, y en menos de 3 segundos, 5 segundos, le llega esa información. Usted quiere saber de algún tema, cualquiera que sea, solo anota la información y le llega la información de manera inmediata, ¿verdad? Y entonces ya sabemos algo que con anterioridad no lo sabíamos. Iglesia, pero la pregunta es: ¿qué tan cierto y verdadero es lo que estamos recibiendo? Porque sí, se habla mucho de las fake news o noticias falsas, y constantemente estamos siendo bombardeados, y de repente sale una noticia y al ratito dicen: era noticia falsa. Y de pronto pudiéramos llegar a alarmarnos, pudiéramos decir: ¿cómo esto sucedió? Y de repente dicen: no es cierto. Pero también pudiera ser cierta la información que recibimos. Pero el Señor me llevaba a este pasaje y me decía: advierte a la iglesia de tener cuidado de que nadie nos engañe, de que nadie nos engañe. El versículo 4 dice nuevamente de Mateo capítulo 24, dice así: mirad que nadie os engañe. Iglesia, es necesario que cuidemos nuestra mente y nuestro corazón. Hace 8 días Germán nos predicaba y nos decía a los papás: tenemos que ser herreros para forjar espada y cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestra generación. La escuela secular, los youtubers, no son quienes van a levantar a nuestra generación. Padres de familia que están aquí el día de hoy, digan: yo lo haré por mis hijos, yo lo haré por mis generaciones. Yo cuidaré de que ellos no sean engañados. Iglesia, no debemos aceptar nada que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Yo sé que hay muchos y muy buenos libros allá afuera que pudieran querer ayudar a la familia como individuos, pero no hay como la palabra de Dios. Y usted y yo hemos sido bendecidos. Somos muy bendecidos en tener una Biblia. Yo no sé si usted traiga su Biblia electrónica, yo no sé si en el celular o tiene una Biblia de papel, pero debemos de dar gracias a Dios por su palabra. El Señor nos ha permitido conocer su palabra y a través de ello saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso lo encontramos en Juan 14:6. Así que, iglesia, si yo no quiero ser engañado, diga conmigo: si yo no quiero ser engañado, necesito conocer la palabra. El mensaje del día de hoy al que Jesús nos está diciendo: cuidado que no sean engañados, es porque es un mensaje de amor hacia nosotros como iglesia. Le vuelvo a repetir: nosotros como padres de familia, los que somos padres, y cuando le decimos a nuestros hijos: cuidado, cuidado, no vayas por ahí, no es que querramos molestar a nuestros hijos, es porque queremos dar una advertencia de amor y decir: hijo, no vayas por ahí, te puedes hacer daño.
Platicaba con una persona durante la semana y le decía, tal vez sí conoces que eso te hace daño, pero si un adulto te lo dice es porque te lleva algunos años de ventaja, unos años de experiencia y no quiere que pases por una situación difícil. Iglesia, creo que debemos de reflexionar y pensar qué es lo que estoy haciendo para cuidar mi mente y mi corazón. Lo que estoy viendo en YouTube, ¿me bendice o no? Lo que estoy escuchando en el radio, ¿me bendice o no? ¿Con qué estoy alimentando mi mente y mi corazón? ¿Estoy siendo alimentado por la palabra? Iglesia, no permitas que nadie cambie el mensaje del Evangelio en tu vida. Dígale al que está a un lado, no lo permitas. No permitas que nadie cambie el mensaje del Evangelio en ti. Debemos de mantener la verdad que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Yo también quiero ver eso en las nuevas generaciones. Yo quiero ver eso en mis hijos. Si Dios lo permite, yo quiero ver eso en mis nietos. Que caminen y que permanezcan en el Evangelio. Pero yo, diga conmigo yo, ¿qué estoy haciendo para hacer que el Evangelio permanezca en mi vida? Déjeme decirle que el día de hoy hay muchas formas y hay muchas maneras en las que el enemigo quiere engañar a los escogidos de Dios, a su pueblo. Pero digan conmigo, esos están en Rusia. Nos diría Germán, ¿verdad? Aquí hay un pueblo que anhela y desea la presencia de Dios. Y no solamente su presencia, sino también el conocerle, el estudiar su palabra. Mire, como congregación tenemos tiempos de oración para varones, tiempos de oración general. Y mire, no tiene que venir usted hasta la iglesia, son virtuales. ¿Cuántos saben que tal vez aquí hay algunos varones que no sepan, pero tenemos oración para hombres? ¿Dónde están los hombres de la iglesia? Pues esos hombres necesitamos levantarnos a las 5 de la mañana los días lunes. Ramón dirige ese tiempo de oración. Si tú no lo sabías, tenemos tiempos de oración. Tenemos tiempos de oración con Patti los días miércoles y viernes durante la noche. No es necesario que te transportes a otro lugar. En tu celular, ahí en tu casa, en tu cuarto de guerra. ¿Qué otros tiempos tenemos más de oración? Previo a la reunión aquí a las 8 de la mañana estamos orando. Entonces, no demos lugar al enemigo. Cuando Jesús pronunció estas palabras a sus discípulos, estaba en el monte de los olivos y le decían, dinos, por favor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo será todo esto, lo que nos has dicho? Y él les dijo, primero, aguas. No permiten que nadie los engañe. ¿Y sabe por qué se los dijo? Porque los amaba. Y les estaba diciendo, hijos, yo puedo imaginarme esta escena. A veces las películas nos presentan a Jesús duro, cuadrado. No, pero yo creo que Jesús se acercó con sus discípulos y les dijo, oigan hijos, no permitan que nadie los engañe. No permitan que nadie los engañe. ¿Y sabe por qué se los dijo? Porque les estaba diciendo, cuídense ustedes mismos y cuiden al que está al lado tuyo. Oiga, es una buena oportunidad para que le diga a la persona que está a su lado, cuídame. Dígale,
cuídame. Dígale, si ves que me estoy desviando, cuídame. Estórbame, como dice el pastor, estórbame. Mire, yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella me cuida y me dice, cuidado, por ahí no es la cosa. Y pues hay que alinearse, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Oigan, iglesia, y ya fuera de nuestro círculo familiar, aquí hay una iglesia con la que podemos contar para que nos digan, cuidado, no es por ahí la cosa. Cuidado con ese pensamiento, cuidado con esa ideología, cuidado con esa forma de andar, o cuidado con esa amistad. Cuando aquí se advierte de algo, no es porque se quiere molestar a alguien, es porque se ama. Y además es Jesús quien nos ha pedido que nos cuidemos. Versículo 5 dice, de Mateo 24, 5 dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mire, déjeme decirle que la palabra Cristo en hebreo es Mesías, que significa el ungido. Debemos de tener mucho cuidado, porque el día de hoy hay mucha gente que se levanta diciendo, es que yo soy el ungido de Dios. Tengamos mucho cuidado. ¿Y sabe cuál es el problema en realidad? Que no es que existan muchos ungidos, sino que mucha gente empieza por la cosquilla del querer saber, los empieza a escuchar. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Dígale a la persona que está a su lado, cuidado, cuidado. Ahora, iglesia, ¿cómo puedo saber si el mensaje que escuchamos viene de parte de Dios y no del hombre? Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. Y vea y ponga especial atención en este versículo. Deuteronomio 18, del 20 al 22. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice así, versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Sabe, iglesia? En nosotros hay algo que se llama Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a discernir o a saber cuando una palabra no viene de parte de Dios. Tenemos que estar alertas. Diga conmigo, debo estar alerta. Iglesia, tenemos que estar alertas. Ahora, porque vaya conmigo al versículo 11 y que dice de la siguiente manera: y muchos falsos profetas, Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Diga conmigo, zafo. Nuestro pastor nos ha enseñado a zafarnos de palabras que a nosotros no queremos que sucedan. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Diga conmigo, zafo. Iglesia, es importante que si usted recibe una palabra profética de parte de alguien, usted la traiga a nuestros pastores, a los pastores de esta casa, y que esa palabra profética sea evaluada. Diga conmigo, evaluada. Porque ahorita hay muchas doctrinas, hay mucha gente que habla del evangelio de la prosperidad y recibe los millones y recibe las casas,
Y hay gente que lo cree. Y te profetizo que al final del mes tendrás un BMW y no sé qué tanto. Gris, de color gris. Oiga, tráigalo con los pastores. Tráigalo. Un BMW. Oiga, pero escuche qué es lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso es que nuestro amado Jesús nos dijo, cuidado, mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que vayamos a Mateo 24:24 que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Iglesia, no necesitamos andar buscando profetas, no necesitamos andar buscando milagros allá afuera. Aquí hay milagros. Y el más grande milagro, diga conmigo, soy yo. Al recibir la salvación, al ya no ir directo al infierno, yo soy una prueba de que Dios existe. ¿Se ha preguntado dónde estaríamos hoy si no conociéramos de Dios? Híjole, eso a mí me impactó. ¿Dónde estaría hoy mi matrimonio si no tuviéramos a Cristo? ¿Dónde estarían mis hijos si no tuviéramos a Cristo? ¿Dónde estaría mi futuro? Diga conmigo, ¿dónde estaría mi futuro si no tuviera a Cristo? Seguramente sería un futuro lleno de incertidumbre, lleno de miedo, de temor, de tomar una decisión. Tal vez una mala decisión. Iglesia, el 7 de enero en esta congregación el pastor Guillermo nos habló acerca del orden de Dios. Y qué bendición haber recibido esa palabra, porque vemos que en el orden de Dios hay paz. Yo quisiera preguntar, ¿alguien desea paz en su vida? Queremos esa paz. Y el pastor Guillermo nos hablaba acerca del orden de Dios. Posteriormente, al siguiente domingo, hace 8 días, Germán nos enseñaba precisamente acerca de la espada y de que tenemos que ser herreros para forjar espadas e ir a la batalla a la que diario nos enfrentamos. ¿O solamente yo? A diario enfrentamos una batalla, posiblemente en la mente, posiblemente en el trabajo, posiblemente en las relaciones familiares, pero hace 8 días aprendimos y el Señor nos ha ido enseñando durante este mes de enero el orden de Dios, la lucha, la guerra espiritual y que tenemos que tomar nuestra espada. Pero hoy Dios, al atravesar este 2025, también nos está diciendo, aguas, cuidado, no seas engañado. Que el propósito de este 2025 para nosotros como iglesia es crecer en nuestra relación con Dios. Porque mire, si usted crece en su relación con Dios, no va a ser engañado. Porque usted va a decir, no, yo conozco a mi Señor. Yo conozco lo que hay en su corazón. Yo conozco lo que Él quiere para mi matrimonio, para mis hijos. No creo que Dios quiera el divorcio para mi matrimonio. No creo que Dios quiera que viva en escasez, en miseria. No creo que Dios quiera que entierre los dones y talentos que me ha dado para servirle. Cuando yo conozco a Dios, entonces no soy engañado. ¿Y saben? Este problema no nada más es de ahora. No solamente es de ahorita este problema.
La Biblia nos dice que el apóstol Pablo, en una ocasión visitando a la iglesia de Galacia, fue a la iglesia y les dijo: oigan, a ver, estoy tan sorprendido de lo que están haciendo. Mire, acompáñeme, Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Y vamos a ir hasta el 9. Vea qué es lo que dice en Gálatas 1 del 6 al 9. Dice así: estoy maravillado. Mire, es Pablo, el apóstol Pablo, diciéndole así a la iglesia. Estaba predicando y les dice: oigan, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Y sabe por qué? Porque los de Galacia estaban escuchando una predicación que no era la que se les había dado como el evangelio de Cristo. Y dice el 7: no que haya otro, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si hay gente, iglesia, si hay gente que quiere desvirtuar el evangelio, que quiere transformarlo, que predica. Hace un rato platicaba yo con Víctor y me decía: es increíble cómo hay gente que se levanta a predicar de la palabra de Dios, pero oculta una mentira y la hace pasar por verdad. Diga conmigo: cuidado, cuidado. Versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciere otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Significa maldición. O sea, maldito esa persona. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si a algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, o sea, en maldición. Entonces, desde los tiempos de Pablo había este problema. Iglesia, hoy estamos a 2025. Diga conmigo: cuidado. Cuidado. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién en este lugar ha sido transformado por el poder del evangelio? Aquí está mi mano, es la primera. Iglesia, una de las pruebas contundentes de que Dios existe son las vidas cambiadas que estamos aquí y que aún estamos en proceso. Vidas cambiadas y transformadas por el poder del evangelio. Matrimonios cambiados por el poder del evangelio. Déjeme decirle que de nada sirve el esfuerzo humano y el deseo de cambiar si no está el mensaje del evangelio en nuestras vidas. Iglesia, el manantial. Déjeme decirle que aquí hemos aprendido que cuando de repente escuchamos algo, es necesario pedir 3 cosas muy importantes. ¿Sabe cuáles son? Libro, capítulo y versículo. Si a usted no le fundamentan lo que le están diciendo a través de la palabra con un versículo que viene en un capítulo y que viene en un libro de la palabra, no lo crea. No lo crea. Y el pastor nos ha enseñado a no compre esa mentira, sino que usted vaya a la luz de la palabra y busque si lo que le están diciendo es verdad o no. Mirad que nadie os engañe. Iglesia, si tú y yo necesitamos o estamos en una necesidad de sanidad, ¿a dónde tengo que ir? A la palabra. A la palabra. Si tengo necesidad de sanidad,
vaya a Isaías capítulo 53 versículo 5, que dice de la siguiente manera: mas él, haciendo referencia a Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, diga conmigo, por su llaga fuimos nosotros curados. No necesitamos buscar el horóscopo. No necesitamos ir a preguntar al tarot o alguna otra cuestión que solamente es maldición. Necesitamos ir a la luz de la palabra. No tenemos que ir al santero, no tenemos que ir a la brujería, a la limpia para buscar sanidad. No, tenemos que ir al evangelio. Si tú necesitas provisión, ¿alguien necesita provisión en su vida? No sé si usted necesite, pero si usted lo necesita, vaya a la palabra, vaya a Salmo capítulo 34 versículo 10, que dice así: los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Será que aquí hay muchos leoncillos? Dice: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si usted tiene necesidad de provisión, busque al Señor. Busquemos al Señor. Si usted tiene necesidad de recursos materiales, ¿alguien necesita recursos materiales, incluyendo clientes? Yo necesito clientes. Dice la palabra, vaya a Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice: mi Dios pues suplirá, diga conmigo, suplirá. Y esa es una promesa. Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué estamos recurriendo? Al evangelio, a la palabra de Dios. Siguiente punto, 4. Si necesitas ser perdonado. ¿Sabe cuánta gente hay allá afuera que tiene necesidad de ser perdonado? O de perdonarse a sí mismo. Hay mucha gente. Sin embargo, la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Y no solamente afuera, también aquí podemos pedir perdón a Dios. 5. Si necesitas descanso, ¿alguien necesita descanso? Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿necesitas descanso? Oiga, si esa persona le dijo que sí, dígale: aquí está mi hombro. Dígale: aquí está mi hombro. Y si no te alcanza, pues pásate al otro, ¿verdad? Descansa. No, es una broma solamente, pero si necesitamos descansar la mente, descansar las emociones, aún descansar el cuerpo físico, vayamos a la palabra. Dice Mateo 11:28: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Oiga, ¿cuánto tiempo más quiere vivir agobiado? ¿Cuánto tiempo más quiere vivir angustiado? Ya no. Venga Cristo y entregue eso a los pies de Él, y Él nos dará descanso. Si necesitas paz, vaya a Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Alguien necesita paz en ese lugar? Yo necesito de la paz de Dios.
Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Diga conmigo, anímense. Dígale al que está a su lado, anímate. Anímate, no estás solo. Anímate, no está todo perdido. Oiga, ¿usted me ve aquí sonriente y animado? Y tengo situaciones que resolver en mi vida, pero ¿sabe qué? Yo he aprendido a dejárselas a Dios, porque humanamente no lo puedo resolver. Humanamente no puedo. Y a veces lloro y con mi esposa estamos ahí diciendo: Dios, ayúdame, y llamo al pastor en vacaciones. Perdóneme, perdóneme. Nunca lo busco y ahora lo busqué en vacaciones. Perdóneme, pero necesitaba una palabra de mi pastor y necesitaba su consejo, y él al final oró por mí y encontré la paz porque él oró lo que necesitaba. Sí, pastor. Así que diga conmigo, anímate. Y dice la palabra: yo he vencido al mundo. Animémonos, iglesia. Hay esperanza en Dios. Quiero terminar este tema diciéndole: iglesia, este año 2025 conozcamos más y más a Dios. Conozcamos más y más a Dios por medio de leer su palabra, de pasar mayor tiempo en intimidad, en oración con Él. Y no solamente leamos la palabra, creamos la palabra y obedezcamos. Esa es la clave. ¿Para qué quiero pedirle consejo a Dios si no voy a obedecer? Al contrario, déjeme decirle que la palabra de Dios es la palabra profética que nunca falla. Es la palabra profética que no cambia. No tengo por qué buscar a un profeta en esta iglesia que dicen que allá hay milagros, que allí están cayendo oro, que no sé qué. Yo tengo mi iglesia y sé que Dios habla en este lugar. Iglesia, debemos de cuidar aquello que parece sonar bíblico, pero no lo es. Usted necesita pedir libro, capítulo y versículo. Necesitamos en este año 2025 crecer en tu relación con Dios. Porque cuando le conoces, no hay duda en ti. Mire, es como cuando usted tiene una relación de amigo. Si usted tiene un muy buen amigo y le conoce, y una tercera persona viene a tumbar la imagen de esa persona, usted va a decir: no, a ver, espérame, yo lo conozco bien, o yo la conozco bien, no me puedes engañar. Si usted y yo conocemos bien a Dios, no seremos engañados. Y con esto termino. Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin. Yo no sé cuál es el fin, si el día de mañana Jesús viene por nosotros, o si el día de mañana es el último día de mi vida. Espero en Dios que no. Pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Quiero pedirle que cierre sus ojos conmigo, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Y quiero pedirle, si se pone de pie, por favor. Y sé que este es un momento para decirle primeramente a Dios: Señor,
Perdóname. Perdónanos, Señor. Cuando tal vez hemos prestado nuestros oídos y hemos sido engañados con una mentira, con un chisme. Señor, perdóname. Perdóname a mí, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque a veces he confiado en mi experiencia. He confiado en mi conocimiento y, Señor, no he buscado tu consejo. Perdóname, Señor. Hoy dígale, perdóname, Dios. Perdóname, Señor, cuando solamente he confiado en mi propia prudencia y no te he buscado. Cuando hemos ido y buscado la respuesta en otro lugar que no es tu palabra o que no es en intimidad contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. No queremos ser engañados, Señor. No queremos ser engañados. No queremos ser engañados. En el nombre de Jesús. No permita que el enemigo engañe su mente diciéndole que usted está enfermo. No. O que usted nació pobre y vivirá así toda su vida. No. Dios quiere proveer para su vida. No permita que el enemigo le engañe diciendo que no hay nada que se le pueda perdonar. Al contrario, en Dios encontramos perdón. Yo recibo de parte tuya, Señor, lo que has previsto para mi vida, en el nombre de Jesús.